¿Qué tal? Soy Gerardo Herrera, director de comunicación de Resmatics, y tenemos el gusto y el honor de tener con nosotros hoy a Alejandro Valenzuela, director general de Banco Azteca, y cuya trayectoria es prácticamente convergente con la trayectoria de la banca mexicana. ¿No es así, Alejandro? Bueno, espero que no tan vieja, pero sí he estado un buen rato en esto, Gerardo. Oye, bueno, pues Alejandro, en estos momentos que estamos hablando, primavera del 2023, la gente está oyendo problemas en Silicon Valley, problemas hoy First Republic, problemas en banca en Suiza. ¿Estamos viendo avisos de una crisis bancaria? Bueno, yo creo que estamos viendo las consecuencias del incremento de las tasas de interés tan abrupto que se dio, particularmente el año pasado, que ha continuado en este primer trimestre del 23. Consecuencia, pues, de la mayor inflación que generó la enorme inyección de liquidez que se dio durante el COVID. Y ciertamente, bueno, pues la lectura que tuvo la banca central fue tardía, fue lenta en el mundo. Y pasar las tasas de interés con tanta velocidad, tú estás gestionando como banca activos de duraciones muy distintas en términos financieros, el incremento de las tasas pues afectó a sus bancos. En algunos casos tuvieron la capacidad de irlo gestionando, en otros no, como los que acabas de mencionar. Y la realidad es que cuando estos incrementos de tasa de interés se dan así, pues ponen nerviosa a la comunidad. Y lo que pasó en Silicon Valley Bank fue los inversionistas sofisticados que tenían depósitos ahí, se empezaron a dar cuenta que con los instrumentos que estaban perdiendo valor por el incremento de las tasas de interés, pues no iban a tener suficientes recursos para poder saldar en ese momento a todos los depositantes y por ende, bueno, pues la corrida que empezó a tener y la intervención que fue la consecuencia del fin de semana que vimos por parte de la Reserva Federal, el Tesoro estadounidense. En otros bancos, pues son variaciones sobre el mismo tema. Y siempre cuando esto acontece, bueno, pues hay que tener cuidado, hay que estar viendo uno primero como banquero cómo ha gestionado sus balances. A ver, precisamente esta cuestión de la administración de depósitos y asignación de ese capital, Silicon Valley Bank traía una razón de préstamos contra depósitos como del 40%, menos del 50%, tú me dirás, pero realmente bajo. ¿Qué puede aprender la banca mexicana en cuestiones de su administración de ALM, de esta experiencia? Bueno, yo te digo, lo primero, ya aprendimos mucho, porque después de la crisis del 94, me parece que, por lo menos a mi generación, nos forjó de ver lo traumático que puede ser una crisis financiera de una envergadura como la que vivió México en ese entonces. Vimos todo lo que se tuvo que hacer durante esos años, volvimos a experimentar una crisis financiera mundial en 2008. Las crisis además financieras son recurrentes, se nos olvida que van y vienen. De hecho, y hago el paréntesis, hay un libro muy famoso de Charles Lindbergh que más o menos se llama Manía, Pánicos y Crisis, que lo escribió en 1978, que hace un recuento desde las crisis de los tulipanes en Holanda hasta la crisis en ese momento que tuvo México en el sector financiero en el 82. Y lo único que te recuerda es que pues, esto va y viene y que hay que tratar de aprender de ellas, pero luego la memoria es de muy corto plazo. ¿A qué voy con todo esto? Bueno, los que hemos aprendido de esto sabemos que los bancos por definición son frágiles. Los bancos requieren una gestión permanente de mucho cuidado porque además la mayor parte de los recursos que tienes son depósitos de terceros, una responsabilidad fiduciaria gigantesca y tienes que estar obligado pues, a gestionar el riesgo porque justamente los bancos, los agentes financieros gestionamos el riesgo con la salvedad de que siempre puede haber algo que no estás viendo, que no estás cuidando y tienes que estar muy atento a todo eso. Te obliga primero a tener equipos de primera, sistemas de primera y una actitud muy congruente con las circunstancias y saber tomar también los errores rápidamente. Muchas veces, por ejemplo, en el caso de Silicon Valley Bank, ¿por qué no empezaron a reaccionar antes con esto? ¿Por qué se tardaron tanto? También el regulador, ¿por qué no los intervino antes? O sea, que me parece que va a haber muchas preguntas que tendremos que analizar y responderlas, pero como siempre, cuando ves a tu vecino que tiene temas, pues asegúrate que tú estás bien. O lo que no estés al 100, corrígelo rápidamente, porque de otra manera la probabilidad de que te problemes es mucho más importante. Y el sector financiero
tienes siempre el riesgo del contagio. Entonces tú puedes estar perfectamente bien, pero pues todo el mundo empieza un poquito a dudar de las cosas y pues antes de darte el beneficio de la duda, te dan tu sacudida. Justamente esto que mencionas, la responsabilidad del banco, por una parte, y la responsabilidad de las autoridades, ¿podría eso generar mayor regulación? Sí, ciertamente. Y debemos todos esperarnos que va a haber mayor regulación también porque cuando tú intervienes un banco como lo que sucedió ahora la semana pasada con el Silicon Valley Bank, pues obviamente están usando recursos del FDIC, como en México usaron con FAMSA recursos del IPAP. Bueno, pues esos recursos primero son recursos que los propios bancos estamos aportando mes con mes para financiar una bolsa, un seguro que le permita al regulador hacer frente a una contingencia. Pero la problemática no está ahí, el problema es si te vas más allá con un riesgo mayor, pues probablemente tengan que usar recursos fiscales, por lo menos para salir de la problemática en el corto plazo. Obviamente a ningún regulador le gusta tener que acudir por recursos fiscales y a ningún contribuyente nos gusta que se usen nuestros impuestos para sacar adelante a alguna institución financiera. Entonces, en ese debate de entrada para reducir la probabilidad, pues van a obligar seguramente a cambiar ciertos estándares. Parte de los niveles de capitalización que resultaron en los 80s y luego en los 90s pues fue consecuencia también de las crisis bancarias que hubo en ese entonces. Probablemente también quieran aumentar los niveles de capitalización, los temas prudenciales, las alertas tempranas, etcétera, para que la probabilidad de tener un quebranto como este o una corrida como esta pues sea mucho menor. Y desde el punto de vista del banco en sí, ¿fue un problema de solvencia o de liquidez? Yo creo que liquidez. Okay. De liquidez, pero también pues, en un momento se te quitan los recursos, una refuerza a la otra, ¿no? Pues al principio, en el momento que te quitan los depósitos, tú tienes que estar vendiendo para cumplir con tus depósitos, pues, es un tema de liquidez. Y por otra parte, se ha planteado, algunos banqueros norteamericanos han planteado, que en esto hay un efecto manada de pánico en esta corrida bancaria, que en otros tiempos a lo mejor no hubiera habido. Pues mira, obviamente con la era digital, con la era de comunicaciones que son instantáneas, la naturaleza humana no ha cambiado. O sea, los pánicos ahí están. De hecho, el libro de Kindleberg, una de las 3 palabras que utiliza son pánicos, es parte de nuestra naturaleza, pero la velocidad del contagio entre las fronteras del mundo, pues obviamente sí está también. Okay. Y ahora hablemos de responsabilidades. Más allá de la responsabilidad del banco, pues ya se declaró en quiebra, se ha discutido si esto es culpa de la política monetaria de la Fed, que como tú señalaste, bueno, por la subida de tasas, etcétera, pues tuvo un efecto. Esto fue mala administración del banco, falla de la política monetaria, una mezcla de las dos. ¿Y qué mensaje manda esto a la Reserva Federal? ¿Que ya debería reconsiderar su política? ¿O a lo mejor esto es un daño colateral que la Reserva Federal considera aceptable en el proceso de controlar la inflación? Es una pregunta muy interesante la que haces, Gerardo, porque pues, obviamente el mercado que quisiera. Estamos viendo desde la perspectiva del mercado desde el año pasado diciendo, no, esto va a ser temporal, el incremento de las tasas de interés, va a haber un punto de inflexión muy rápido. Todo el mundo estaba esperando que Powell saliera con la noción de que sí, no se preocupen, las voy a subir, pero luego las voy a bajar. Y luego se fueron dando cuenta de que no, se iban a quedar mucho más tiempo. Y que no solamente se iban a quedar más tiempo, sino iban a ser mucho más altas de lo que ellos habían considerado. El mandato de un banco central, hoy en día, la Reserva Federal, el Banco de México y otros bancos centrales, es la estabilidad de precios. En la época de Volcker, que fue la cabeza de la Reserva Federal en los 80s y tuvo la crisis justamente cuando las tasas en Estados Unidos llegaron prácticamente al 20%, no le tembló la mano en ese entonces para tener presente cuál era el mandato de la Reserva, que era bajar la inflación. Claramente Estados Unidos tuvo un tema de recesión, tuvo consecuencias, porque esto tiene consecuencias. Ya veremos pues, cuál es la decisión de Powell y de los miembros de la Reserva Federal que lo acompañan en esa decisión, en esas circunstancias. Yo pensaría que su mandato no ha cambiado. A lo mejor la velocidad que le quiera él imprimir a ese ajuste puede de alguna forma reaccionar con respecto a lo que vivimos las semanas pasadas, pero también la señal está clara de que todos los bancos pues, tenemos que actuar en consecuencia y ser más cuidadosos, más cautelosos y gestionar nuestros riesgos. Y también el tema de la comunicación,
Porque es muy fácil echarnos la culpa uno al otro. No es que fue el regulador, no es que fue el management, etc. Esa comunicación, en el momento que empieza a haber ciertos temas, hay que ponerla sobre la mesa. Porque al final del día, el regulador va a tener que entrar. Y eso es un poco como el juego del béisbol. Estás pichando, de repente llega el coach, te toma la pelota y te dice, llega otro. Y pues obviamente los managers tienen, el management, pero como en este caso el pitcher, pues lo que no quieren es que lo saquen del partido. Pero llega un momento de las circunstancias, si sabes dónde van a acabar, pues esa comunicación te va a llevar a ser lo más constructivo posible en un entorno que es obviamente muy complejo. Y eso la naturaleza humana no necesariamente se da. ¿Y hay algún mensaje colateral para el Banco de México? No, o sea, Banco de México ha actuado con toda responsabilidad ante su mandato. De hecho, nos sorprendió con los 50 puntos bases. O sea, yo veo un Banco de México, en la Junta no le tembló la mano para decir hay que incrementar esto más. O sea, la información que ellos tienen los conlleva a tomar decisiones. Y en esto nos dejó a todos claro que no estaban vacilando con el tema de la tasa de interés. Ciertamente tiene sus implicaciones, pero en el sentido del mandato estricto del Banco de México, hicieron lo correcto. Hemos vivido los últimos 6, 8 meses con la recesión más anunciada, todavía no realizada. Ahí viene el lobo. Exactamente, ahí viene el coco, como decíamos antes, ¿no? Y ciertamente noticias de problemas bancarios no contribuyen a la tranquilidad de los mercados y del público en general. Powell yo creo que todavía espera lograr su soft landing. ¿Tendrá México su soft landing? Pues siempre es la pregunta de los 64,000, ¿no? Me parece que hoy en día México se está comportando muy bien, se han cuidado mucho los fundamentales, o sea, no es un accidente. Cuando uno ve la parte macroeconómica del país, en el sexenio del presidente López Obrador se ha cuidado muchísimo esa parte. No podemos estar ajenos a que, por ejemplo, el servicio de la deuda en México se incrementó notablemente. O sea, si antes la tenías presupuestada al 5% para pagarla, por decir una, yo lo tienes que pagar al 11%, o a 0, o cercano a 0 en la deuda en divisas, y hoy tienes que pagar una tasa mucho más alta, solamente el recurso que le tienes que destinar es mucho mayor, y eso presiona las finanzas públicas. Por otro lado, si no tienes una mayor recaudación o mayores recursos, pues digo, tienes que pegarle al gasto donde puedas, y ahí tienes que empezar a ver dónde acomodar las fichas. Entonces al país ciertamente esto nos afecta a todos. En términos de dinámica de crecimiento, yo no he conocido ninguna economía en el mundo que ante mayores tasas de interés pueda lograr mayores crecimientos. Entonces, ¿se va a desacelerar esto? La pregunta que tú haces es oportuna, ¿vamos a llegar a una recesión o no? Creo que yo por lo menos el día de hoy no tengo los elementos, espero que no, pero si tienen que seguir apretando por más tiempo, la probabilidad de una recesión se incrementa notablemente. ¿Y cómo es Alejandro Valenzuela en su visión hacia el futuro? ¿Optimista? Bueno, a veces dicen que un pesimista es un optimista bien informado, ¿no? No es mi caso. Sí, hay que ser optimistas porque yo creo que hay enormes oportunidades, pero hay que ser cuidadosos. Entonces yo creo que no es para tener las campanas al vuelo, como también a veces digo que el horno no está para bollos, pero siempre en estos entornos hay enormes oportunidades. El secreto es buscarlas, encontrarlas, ver dónde se puedan dar y donde uno traiga temas que puedan complicar, buscar arreglarlos, buscar atenderlos, no posponer las cosas. Porque muchas veces ese pateo del balón, dicen, no va a pasar nada, como probablemente algunos de estos bancos pensaron de que la Reserva Federal iba a reducir la tasa de interés a finales del año pasado, no sucedió y al contrario, fueron todavía más agresivos. Pues en esa apuesta que hicieron, pagaron las consecuencias, porque el escenario no se validó. Probabilidad de recesión, pues conforme las tasas se mantengan altas, se incrementa. ¿Qué le dices hoy, como un banquero de gran trayectoria y tradición, a las nuevas generaciones, todos esos por debajo de 30, que asisten a nuestros cursos, asisten a nuestros eventos? ¿Qué consejo les darías hacia el futuro? Síganse preparando mucho. Qué bueno que ustedes propongan estas plataformas donde se puedan capacitar, puedan aprender, puedan analizar, porque no solamente es de conocimiento técnico las cosas, sino son de experiencias, de vivencias, de ir entendiendo las circunstancias, y hay que estarse preparando continuamente. Yo ya pertenezco, a pesar de mi edad, todavía a una generación que tiene que seguir aprendiendo muchísimo por los grandes cambios que están suscitándose. ¿Quién iba a decir en enero o febrero que iba a llegar el chat GPT y no se va a replantear todos los modelos de inteligencia artificial y lo que se viene con ello?
Si me hubieras platicado del chat GPT hace un año, pues te hubiera dicho, bueno, pues a ver quién está escribiendo el nuevo libro de ciencia ficción o cosas de esas que se veían muy lejanas. Y la única constante va a ser el cambio, entonces ellos a su joven edad aprovechen estas experiencias, sáquenle todas las capacidades, entre ustedes platiquen mucho de lo que están haciendo y sobre todo siempre déjense en mente una cuestión, ¿qué no estoy viendo? ¿Qué debo yo buscar entender? Porque es ahí donde puede estar el famoso coco o la gran oportunidad. ¿Crees que Luis Matis con sus actividades contribuye? Sin duda alguna, hacen una gran labor, me gusta mucho lo que hacen y me parece que es el trabajo que ayuda a que todos, me incluyo, podamos entender mejor lo que está pasando. Alejandro, muchas gracias. Gerardo, al contrario, a ustedes, mucho éxito. A ustedes, muchas gracias por acompañarnos.